Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola, muy buenos días, saludándolos en esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Nuevamente con ustedes, gracias a la fidelidad de Dios que nos levanta, nos alimenta, nos pone ese entusiasmo para venir a Él. Bendiciones para todos los que ya están conectados en esta hora con nosotros, por las benditas plataformas Teams, YouTube y Facebook. Así que bienvenidos a todos. Este es un día especial, un día de bendición. Yo lo creo. Desde que recibo el día, yo estoy confiada en que será un día bendito. Así que no puede haber diferencia en nada, porque Dios está con nosotros. El bendito está con nosotros. Y todo lo que nos sucede, todo lo que nos pueda pasar, nos pasa para bien. Así que bienvenidos a todos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en esta mañana. Vamos a entregarle el tiempo al Señor en oración. No podemos empezar nada sin entregarle ese tiempo con una oración sencilla. Antes, puesto que ya cada uno hemos orado, al levantarnos, unos han inclinado, se han hincado, han buscado de rodillas al Señor, otros han hecho una presentación de sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. En fin, todos hemos tenido un tiempo antes de pararnos de la cama, de buscar al Señor. Pararnos, abrir nuestros ojos, pensar en Él, inmediatamente pararnos y buscarlo. Ese es el momento más importante de cada uno de nosotros, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y ahora la oración que hacemos es para que todos juntos, unánimes, tengamos el mismo sentir. Y la palabra que Él va a darnos alimente nuestra vida, cumpla el propósito por el cual Él la envía. Que la palabra no vuelva vacía, sino que cumpla ese propósito. Vamos a entregarle entonces este momento. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, porque hoy nos levantas con la alegría de estar contigo, de recibir un nuevo día. Todo es nuevo, Señor, yo así lo creo. Y por eso aquí estoy contigo, buscando tu presencia, pero también para recibir ese alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Limpia mi corazón, mi mente, todo mi ser, límpialo con tu sangre preciosa, Señor, y que podamos hacer una atmósfera, crear esa atmósfera para ti en cada lugar, en cada habitación, en cada casa, en cada familia, con cada familia, Señor, tu presencia esté allí. Tú nos has prometido, donde hay dos o más en tu nombre, estás presente, y hoy estás presente. Señor, que la alegría sea de verdad, el gozo que tú colocas a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, buenos días. Saludemos al Espíritu Santo, digámosle, Espíritu Santo, buenos días, bienvenido. Bienvenido en este tiempo. Toma control de mis pensamientos, de mi vida. Toma control de mi camino en este día, porque no quiero fallarte, no quiero pasar por irme por otro camino, sino el que tú me indiques. Espíritu Santo, te necesito. Dile, te necesito, Espíritu Santo, como el aire para respirar. Te necesito y por eso te llamo ahora y te digo, Espíritu Santo, ocupa tu lugar, ese lugar que Jesús y Dios Padre te dio a ti. En mi vida, estás en mi vida. Por eso, Espíritu Santo, soy consciente de que mi cuerpo es templo de tu Santo Espíritu. Y hoy te adoro, hoy te bendigo, hoy te exalto, hoy glorifico tu nombre a través de mi vida, Señor. A través de hacer tu voluntad, de querer obedecer tu palabra, de escucharla con alegría, que llegue a alimentar todo mi ser. Espíritu Santo, fortaléceme en todo lo que hoy voy a hacer. Te entrego mi vida, mi corazón, todo mi ser, a ti solamente, Espíritu Santo, y te pido esa guía y esa dirección tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro tema, los estados de la mente. Y dentro de esos estados de la mente está el recordar.
los recuerdos. Pero antes de ver esa parte, vamos a la meditación que diariamente el Señor nos regala con una reflexión, ¿verdad? Muy importante. Hoy está en Romanos 10, 14 y 15. Estos versículos son para memorizarlos también. Recordemos que la manera de que la mente sea limpia es memorizando versículos. Usted los memoriza cuando usted los entiende, los capta y dice, esto es lo que me quiere decir el Señor, y los memoriza. Romanos 10, 14 y 15 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Bueno, este es un tiempo de diciembre para compartir del Señor. Y la palabra del Señor aquí nos hace reflexionar en que toda persona necesita salvación. Pero dice, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? Empieza esa primera parte de Romanos 10, 14, diciendo, no creen en Él. Muchos no creen en Él. Pero independiente de que no crean en Él, y hay personas que lo llevan como con el poder del Espíritu Santo, no hay nada que se interponga a lo que Dios ya tiene establecido. Y Él escucha las oraciones de los que hemos orado por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos. ¿Ve? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Hay personas que nunca han oído de Jesús, no conocen a Jesús o lo conocen de una manera como yo lo conocía, en un pesebre o en una cruz, y ahí no se bajó, se quedó en esa cruz. ¿Ve? ¿Cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Es el tiempo hoy que sus pies sean hermosos, los míos también. No dice la boca, no dice las manos, los pies, que se conducen a ir a llevar el mensaje de la buena noticia. Vamos a ver el esfuerzo que otros han hecho para testificar a otros de Cristo. Vamos a ver. Dice, un médico entregó tratados a sus pacientes. ¿Qué son tratados? Bueno, los tratados son folletos son como estos folletos, ¿cierto? Donde están las 4 llaves teoterápicas, que a mí me las compartieron una vez. Y estos folleticos, con esto siempre hemos evangelizado. Hemos llevado a las personas, esto no se demora ni 10 minutos compartiendo esta parte. ¿Sí? Dios le ama y desea darle una vida con propósito. Es la primera llave. Le abre una puerta hacia la bendición. Cuando uno escucha Dios le ama, wow, qué chévere, ¿cierto? Y desea darle una vida con propósito y felicidad. La segunda, el pecado separa al hombre de Dios. Y viene allí la explicación del versículo, ¿cierto? Tercero, Jesucristo es la solución de Dios para el hombre pecador. ¿Ve? Y la cuarta, es necesario recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personalmente. Bueno, entonces este médico entregó a sus pacientes este tratado, este folleto. ¿Ve? Y usted lo puede igualmente mantener y nosotros en los aeropuertos, en donde vamos, mantenemos folletos y entregamos. Entonces es necesario, es una manera de compartir la buena noticia. Un dentista habló a sus pacientes de Cristo, habló, el uno entregó, porque seguramente el tiempo, todo, y el otro habló, ¿cierto? A sus pacientes de Cristo. Un barbero, un peluquero, testificó a sus clientes y le dio literatura cristiana. Contó su testimonio, habló. Mire que hay muchas maneras de hablar del Señor. Un agricultor logró acabar su trabajo con tiempo suficiente para hablar con una persona que necesitaba a Cristo. Siempre el Señor te va a colocar el momento preciso.
Un hombre ordinario se convirtió en un chofer para Dios y trajo personas perdidas a las reuniones de la iglesia. Trajo personas perdidas a los devocionales, trajo personas perdidas a escuchar, ¿cierto? Los devocionales. Un hombre ordinario se convirtió en un chofer para Dios. Un maestro de escuela dominical enseñó el plan de salvación a uno de sus alumnos. Un ama de casa habló con los vendedores ambulantes, los reparadores, ¿sí? El chico de los periódicos y varios de sus vecinos acerca de Jesús. Un agente de seguros utilizó para su tiempo con posibles clientes para hablarles acerca de Cristo y de su seguridad eterna. Bueno, ahí está. En todos los roles que desempeñemos y en todos los momentos siempre va a haber una persona necesitada de Cristo. Tú también puedes hacer algo. Todos podemos hacer algo y depende de nuestra voluntad el ser usados por el Señor. Depende de nuestra voluntad. Claro que en algunos lugares se debe tener en cuenta reglamentos del trabajo que podrían afectar la habilidad de testificar abiertamente de Cristo. Pero siempre va a haber un momento, téngalo seguro, que usted tiene que tener la prudencia, la inteligencia, la sabiduría espiritual para poder usar el tiempo para bien de otros. Los vecinos, los barrios, en los lugares, ahorita con las novenas teoterápicas también hacemos todo eso, invitar, invitar, invitar. Entonces vamos a ver los estados de la mente. Los estados de la mente, el uno es conocer. ¿Qué es conocer? Averiguar, tener noción por los ejercicios de las facultades intelectuales. ¿Sí? Conocer, tener noción, averiguar por los ejercicios de las facultades intelectuales. La palabra para el término conocer es nakar, que es conocer, considerar, reconocer, atender. Entonces, ese significado básico del término tiene que ver con la percepción mediante la vista, el tacto y el oído. Mediante la vista, el tacto y el oído. Por eso es muy diferente cuando usted dice conoció, la Biblia dice conoció Adán a Eva. O sea, hubo una intimidad, hubo una relación, se entregaron y hubo un conocimiento pleno. Yo no puedo decir que conozco a mi vecino si apenas lo veo por ahí. ¿Sí ve? Es diferente cuando ya lo trato. Lo he visto, pero no lo conozco. Y así todo es conocer, considerar, reconocer y atender. Todo esto viene con la mente y también con los 5 sentidos ejercitados: vista, tacto y oído. En Génesis 27:33 dice: Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. ¿Se acuerdan cuando vimos a Isaac, que fue engañado por por la misma esposa, por, porque llevó a Jacob a que se vistiera como Esaú y se pusiera, se pusiera pelo, se pusiera todo eso en las manos? ¿Se acuerdan? Entonces esto me hace pensar a mí que Isaac no conocía a sus hijos. ¿Y por qué no los conocía? Porque acuérdense que cada uno tomó control de su hijo preferido. Entonces, Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Y entonces cada uno cogió su hijo. Eso es tremendo, ¿verdad? La división en los hogares. Y ojo con eso, porque no podemos ser como tener un hijo más que a otro, desechar a un hijo y decir este es el mejor que este y este es para mí, este es para ti. ¿Ve? Y mire que fue engañado, porque la división, el engaño entró a su casa. ¿Sí? Entró a su casa. Y él la aceptó, él vivió todo el tiempo así. Y fue engañado y fue puesto, se sintió muy mal porque no pudo darle, o sea, la bendición tenía que ser para los dos y Dios se las ingenia como sea.
Pero qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. ¿Qué tanto conocemos a nuestros hijos para bendecirlos? ¿Qué tanto nos acercamos a ellos? ¿Qué tanto conocemos sus gustos? ¿Qué tanto conocemos sus cosas? Es necesario, es necesario. Primero porque el enemigo puede utilizar nuestros hijos para el engaño, como le pasó a este papá, a Isaac, guiado por su mamá, porque fue guiado por la mamá, perdón, para que sucediera esto, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos traer a la casa engaño, ni aún con nosotros servirnos para eso. Nuestros hijos, todos los hijos que Dios nos ha dado, son de bendición. Y si es uno solo, es de bendición. Si son varios, todos son de bendición y para bendición. Y nuestro deber es bendecirlos a todos, pero hay que conocer a nuestros hijos con el oído, con el tacto y con la vista. ¿Ve? Con el tacto, con cuando usted los abraza, cuando usted les da un beso, tacto, oído y vista. Jueces 18:3 dice, estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? El oído. Reconocieron el acento del joven levita. ¿Sí? Entonces hay que reconocer, ¿cuántos reconocemos la voz de nuestros hijos por el oído? Hay veces que las voces son como tan parecidas, pero nunca son igualitas. Dios nos ha dado un timbre de voz especial, un timbre de voz. Y por más que se parezca un hijo al papá o a la mamá, ¿cierto? A los padres o a otros hermanos, siempre tiene su ADN especial, único. Somos únicos. No nos hicieron, Dios no nos hizo en serie, sino en serio. ¿Ve? Entonces tenemos que también así con nuestros hijos igualmente. Yada es la palabra que quiere decir saber, entender, comprender y conocer. Óigalo bien. Saber, entender, comprender y conocer. Todo esto tiene que ver con la mente, con el estado de su mente. Y ahí entonces juega un papel importante la mente espiritual que Dios nos ha dado. Porque no es solamente con la mente física. La mente física se desarrolla puramente linda, preciosa, amplia, cuando tenemos la mente espiritual desarrollada. ¿Ve? Entonces, saber, entender, comprender y conocer, eso significa en esencia saber por observación, por reflexión y saber por experiencia. Por observación, por reflexión y por experiencia. Eso nos pasa también el conocimiento de Dios. Hay personas que no tienen contacto con Dios, entonces no lo pueden conocer como Él quisiera, como Él quiere darse a conocer, porque solamente es de oído, como le pasaba a Job. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dijo él, después de pasar un proceso fuerte de una prueba y salir libre de esa prueba. ¿Pero por qué? Porque, o de más bien de una tentación, pero ahí estaba Dios en todo eso. Entonces, por observación, por reflexión y por experiencia. Entonces podemos decir que un hombre tiene la capacidad de conocer a través de la observación, de la reflexión, pero a través también de sus 5 sentidos. Por eso es cuando el Señor dice que en Hebreos, dice que nosotros cuando tenemos los sentidos ejercitados en el bien y el mal, podemos madurar. Cuando están ejercitados esos sentidos entre reconocer el bien y el mal, estamos a la madurez. Porque muchas personas no saben discernir lo bueno de lo malo y siguen haciendo lo malo y siguen haciendo lo malo y siguen haciendo lo malo, porque esos sentidos se atrofiaron. Se atrofiaron. Entonces, por eso es la mente espiritual para poder entender lo que nosotros, a la luz de la palabra, ver nuestra luz. Entonces, esa parte es acordarse, conocer, ¿verdad? Ahora viene recordar, conocer y luego recordar. Recordar es traer algo a la memoria.
hacer que alguien tenga presente una cosa, una situación, ¿sí? ¿Qué se queda en la memoria de por sí? ¿Qué impacta la memoria? Todo aquello que nos ha causado daño, ¿verdad? Eso se queda por siempre, pero también impacta los momentos bonitos, los momentos vividos que son lindos, impacta la memoria. Y es importante por eso traer a memoria los momentos que usted ha vivido con Dios, las cosas buenas. La palabra en hebreo es sacar, que es recordar, pensar y mencionar. Recordar, pensar y mencionar. Hoy usted puede traer ahora en este momento recuerdos a su mente, pero ¿qué recuerdos está trayendo? Entonces esa capacidad la podemos notar en la persona de Dios como en los hombres. Y eso lo podemos ver en algunos ejemplos de la Biblia. Vamos a ver Génesis 8:1, ¿sí? Vamos a ver Génesis 8:1, cuando el diluvio, dice que toda el agua del diluvio se retira. Dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirar. Qué precioso, ¿no? Se acordó de Noé. Y hay una parte también, el Señor se acuerda de todo, se acuerda de las promesas que nos ha hecho, se acuerda de nuestros nombres escritos en el libro de la vida, se acuerda de las peticiones que le hemos hecho, porque cuando Ana quería un hijo, a mí me gusta mucho esa parte de allí, en 1 Samuel 1, cuando Ana le pide al Señor el hijo y dice que Ana y el esposo tuvieron su relación íntima y dice, y se acordó el Señor de que le había prometido a Ana un hijo, le había hecho una promesa, se acordó en ese momento. Y eso me hace pensar que Dios está pendiente de nuestras relaciones sexuales. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque es que a veces nos olvidamos que Él todo lo ve y que en la intimidad, si nosotros hemos pedido algo en la relación sexual para que funcione, para que llegue, sea placentera, para que haya lo que el Señor ha puesto, que haya fidelidad, que haya todas las cosas que Dios quiere para que funcione, Él está pendiente de acordarse. Qué lindo. Entonces dice recordar. Él se acordó. ¿Y se acordó de qué? De Noé y los animales que estaban en ese diluvio que él mismo había propiciado por el pecado del hombre. En Génesis 19:29 dice, pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura, cuando él destruyó Sodoma y Gomorra. Dice, había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot. Recordemos que Abraham se llevó su sobrino, Lot, que le dio mucho problema en su vida, que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, no te lleves a nadie, pero como Lot quedó sin papá, porque el hermano de Abraham murió, entonces Abraham se hizo cargo de él como un hijo, y Abraham no tenía hijos, pero como era de la familia, su sobrino, entonces le dio muchos problemas. Por eso el Señor es sabio cuando nos dice algo, ¿no? Cuando dice que hagamos algo como debe de hacerse y obedecemos es porque va a haber mucha bendición. Pero cuando desobedecemos hay tropiezos, hay problemas. Sin embargo, dice que él escuchó la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Entonces el Señor oye, tiene sus oídos. Y lo mismo Él hace con nuestros oídos espirituales para que lo oigamos a Él. Porque el diálogo es, ¿cierto? Viene y va, viene y va. No es que no es un monólogo, es un diálogo. En mi oído tiene que estar igualmente como Él escucha nuestras oraciones, nosotros también escucharlo a Él. Entonces esa palabra es más que acordarse. Recordar es más que acordarse, significa guardar la mente.
para poderlo comunicar a alguien capaz de actuar. Qué hermoso, mire. Más que recordar es guardar la mente para comunicarlo a alguien capaz de actuar. En el Salmo 27 dice, unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. ¿Mm? Entonces, eso es recordar y acordarnos, guardarlo en la mente, porque en momentos de dificultades, en momentos de problemas, ¿usted a quién acude? Nosotros contamos con el Señor. Ellos pueden contar con esto, con esto, con eso, pero nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Y cuando nos acordamos de eso, nos llenamos de paz, nos llenamos de tranquilidad y también le decimos a otros, no te preocupes, Dios te puede ayudar, solamente cree. Al pueblo de Israel, Dios le ordenó que utilizara su capacidad para recordar, para que lo emplearan en aquellas experiencias que habían tenido con Él, ¿cierto? Donde su misericordia se había manifestado en una forma extraordinaria. Les dijo, les ordenó que utilizaran esa capacidad de recordar. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hay que estar recordando, por eso las acciones de gracias es para eso. Acciones de gracias, porque nosotros somos muy dados. Cuando llegan problemas fuertes en nuestra vida, nos olvidamos que si Él ya lo hizo una vez, lo seguirá haciendo porque Él es fiel. Su fidelidad es grande por siempre. Si lo hizo una vez contigo, lo seguirá haciendo. Solo que tenemos que cumplirle a Él. En Éxodo 13:3 dice, entonces Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Acuérdense de este día. Guárdenlo en la memoria, porque el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. Es lo mismo para nosotros. ¿Qué clase de esclavitud tenías tú antes de conocer de Dios? ¿Y cómo te sacó Él de esa esclavitud? No lo puedes olvidar. Te sacó y de pronto tú vuelves y caes en esclavitud. Ya no es problema de Dios, pero Él te sacó. Y muchas veces que quieras salir de allí, el Señor lo hará, pero no puedes jugar con eso, porque tienes que decidir ya por siempre no volver a ser igual. Tienes que dejarte, ya no ser más esclavos, sino esclavos. Por eso dice, no deberán comer pan con levadura. Pan, el pan es el cuerpo de Cristo. La levadura es el pecado. Entonces, no podemos comer ese pan, esa muerte de Cristo siguiendo con el pecado. Es decidir. Por eso dice, acuérdense de este día con gran poder que el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. Muchos vivíamos en la esclavitud de las cárceles de nuestra mente, nuestras cosas ocultas, nuestros pecados, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor de allí nos sacó. Entonces ya no podemos volver a caer en esa esclavitud y dice, no deberán comer pan con levadura. La levadura es el pecado, leuda toda la masa. Si tú pecas, si comes ese pan, que es el cuerpo de Cristo, no disiernes para qué es el cuerpo de Cristo, entonces vas a contaminando a todo lo que hay a tu alrededor. En Éxodo 28 dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Acuérdate, ¿sí? El sábado para consagrarlo al Señor. Ese sábado es el Shabbat, pero es de una manera, no que nosotros dejemos de hacer las cosas sino que usted se dedique al Señor es en oración, en ayuno, en invitar a otros, no que usted se ponga a ver películas de terror, películas de Netflix, hacer cosas que es un sábado, voy a descansar, me voy a relajar, pero me voy a olvidar del Señor, no. Acuérdate, dice, para consagrarlo al Señor. Y el Salmo 105:5 dice, recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. ¿Tiene usted esa memoria espiritual para recordar los decretos que él ha pronunciado?
¿Tiene usted esa memoria espiritual para recordar el más grande regalo que es la salvación, que es el regalo de la vida eterna? Entonces, para eso también tiene que abrir su entendimiento, el cual hablaremos mañana si Dios quiere. Entender y entendimiento. ¿Eh? Entonces ahí lo dejamos y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos has regalado con este desayuno para el alma, Señor, donde hoy nos hemos sentado a tu mesa a degustar el alimento que tú has preparado. Ayúdame, Señor, con mi mente a tener una mente limpia. Tengo distractores, dile, me distraigo con facilidad. Mis pensamientos se van a otras cosas porque no te he entregado el corazón. En el corazón están todas esas cosas que no me dejan concentrarme en ti. Y eso hace que corra cuando tú no me has dicho que me vaya de tu lado, que salga de tu lado. Hago siempre mi voluntad porque creo que haciendo yo las cosas es que se realizan las situaciones. ¿Y cómo vives tú? Lleno de estrés, lleno de ansiedad, no duermes bien. Todas esas cosas van acabando con la vida. Y esa no es la vida con propósito y felicidad que Dios quiere darte, que Dios quiere darnos. Por eso tenemos que tener esa paz en nuestro corazón. Dejar que tú no le crees cuando tú sales corriendo, cuando tú dejas a mitad las cosas, cuando dices, es que no puedo porque tengo que hacer esto o aquello, pero no pones a Dios y a decirle, Señor, yo te quiero a ti de primero, como el joven rico, ¿no? Cuando el Señor le dijo, vende lo que tienes y ven y sígueme. Pero dice que se llenó de tristeza porque tenía muchas riquezas y se fue tras las riquezas y nunca más se oyó del joven rico. Señor, hazme recordar las cosas que he vivido contigo, desde cuando comencé mi vida contigo, mi vida espiritual, las cosas buenas, todas las cosas hermosas que he recibido de ti hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por escucharme, así como escuchaste a Abraham para la salvación de Lot. Escucha hoy la oración que hacemos para salvar, Señor, a nuestra familia, a los hijos que todavía están en caminos diferentes. Espíritu Santo, escucha esta oración. Escúchanos, Señor, para que antes de terminar este año, mi familia, todos te conozcan a ti. Todos mis hijos logren, bendito Dios, tener esa salvación tan grande como lo es tenerte a ti, Señor. Dame el momento, dame el tiempo, dame la oportunidad de saber cómo llegar. Dame la sabiduría, la inteligencia espiritual, bendito Dios, que necesito. Espíritu de Dios, gracias, porque estamos aquí por ti y no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer lo que haces tú, Señor. Y yo reconozco tu grandeza y tu poder. Espíritu Santo de Dios, permíteme hablar de ti en esta Navidad. Hermosos son los pies que llevan las buenas nuevas. Hermosos son los pies. Señor, para ti son hermosos esos pies. Y esa palabra hermoso no es que solamente los veas bonitos. Hay mucho más profundo en la hermosura de lo que tú ves, Señor, del concepto tuyo al concepto nuestro. Llenos de bendiciones, porque tú no te quedas con nada. Tú recompensas, bendito Dios, al que te cree. Por eso, papá, en esta mañana, gracias por darnos una mente para conocer, para recordar y conocerte a ti principalmente, Señor. Ahora tengo que reflexionar si de verdad yo te conozco. Si de verdad, así como Isaac no conoció a su hijo, Señor, y fue engañado, nosotros también podemos ser engañados, creyendo que te conocemos y no te conocemos, Señor, porque no hemos tenido contacto contigo, porque no leemos tu palabra, porque no te creemos a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, y llévanos a Cristo. Revélanos cada día más a Cristo. Y tú, mi Cristo Jesús, revélanos cada día al Padre. Necesitamos esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo bien clara en nuestro corazón. Espíritu de Dios, para no ser engañados.
Tu bendición sea con nosotros en este día. Gracias por oírnos, Señor. Gracias. Y gracias, Señor, porque hoy quiero recordar, bendito Dios, tus grandes maravillas y los decretos que tú has pronunciado. Señor, bendice en las familias de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Georgia, de Filadelfia, del Perú, del Ecuador, de Colombia, de México. Señor, bendice cada familia, cada hogar, en esos lugares hermosos de Chinácota, de Norte Santander. Bendice cada familia en Georgia, Señor, cada persona, Espíritu de Dios, que hoy está junto a ti, que hoy se levanta sus manos, que hoy está deseoso de esa respuesta tuya, Señor. Concede, bendito Dios, esos deseos, esos anhelos en estos momentos, Dios. Tú estás inclinando esos oídos para oír nuestra voz, Señor, y yo lo creo. Y por eso con fe me acerco a ti y te pido hoy lo que necesito, Señor. Gracias. Gracias porque así como lo hiciste con Abraham, lo harás con cada uno de nosotros porque nos amas y somos tus hijos. Señor, el 17 de diciembre tenemos escogida esa fecha para hacer lo de Navidad en familia virtual. Te pido en este momento y te pedimos todos que nos podamos acercar a ti para conocer, bendito Dios, lo que eres tú en la Navidad. Papito de los cielos, darle sentido a esta Navidad. No una Navidad fría, una Navidad indiferente, como muchas veces tuvimos, pero que ya conscientes de que estás en nuestra vida, queremos homenajearte a ti, Señor. Mi Salvador, mi Dios y precioso Jesús. Gracias por esta mañana. Tu bendición sea en todos y con todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Oración de intercesión, 6 de la tarde.